Un miércoles muy ambientalista hoy. Sí, estamos... hay que decirlo que estamos hoy a full. Nos equivocamos de color, era el verde. Hoy era el verde. Bueno, pero vos te viniste con el negro también, o sea. Sí. Así que bueno, y para cerrar este ciclo ambientalista también la tenemos a ella, que cada 15 miércoles. días nos convoca en el medio de esta cumbre tan importante para el mundo. Sí, a ver lo que quedó. Y bueno, me imagino que desde Buenos Aires. Yo siempre la riesgo. Con esta fresca, madre mía. ¿Y cómo estará, pobre? ¿Qué va a ser? Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Le vamos a dar la bienvenida a Débora Cocchi, nuestra columnista de Biología y Sociedad, que como dice Saulo, cada 15 días nos trae la info más fresquita de lo que está pasando en el mundo, aunque hagan estos calores, muchachos. Bienvenida, Débora, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Débora, ¿todo bien? ¿A vos bien? cómo te trata? Bien, no está tan mal, hay como una brisita, pero... bueno. Ella es optimista, Nosotros estamos sofocados de ahora ya, pero... Sí. Viste, bueno, hay que poner la actitud, si no... Si uno se enoja es peor. Sí, hay que adaptarse. En términos de climáticos. Sí. Exacto. Tal cual. Climático, medio ambiente. Viste que recién escuchaste unos chicos que pasaron de la escuela técnica con proyectos muy interesantes, muy lindos, sobre reciclaje y todas esas cuestiones, ¿no? Tal cual, me pareció re interesante. Pude escuchar el proyecto con tapitas y ecobotellas y va de la mano a lo que siempre hablamos acá en la columna. Seguro. Aplica la frase pensar global, actuar local, y este es un proyecto local muy interesante. Muy interesante. Sí. Bueno. Qué bueno. Sí, nos imaginamos que ibas a estar ahí escuchando y que ibas a arrancar la columna ya embalada, porque viste que ya saber que los jóvenes se involucran. Nosotros queríamos escuchar también los resultados de estamos ansiosos esta cumbre, ¿no? Por saber qué resolvieron estos muchachos ahí reunidos, muchaches y todos los colores habidos y por haber. Tal cual. Bueno, me gustaba arrancar la columna con la pregunta si la cumbre climática de Glasgow fue en definitiva un éxito, un fracaso o un avance. Así es. Y admite muchas respuestas porque dependerá a quién le preguntemos, es decir, a qué países o representantes, obtendremos respuestas diferentes, me parece. Entonces, hay un documento final que se elaboró después de estas 2 semanas de reuniones que se llama Pacto Climático de Glasgow. Y es el resultado final de las negociaciones climáticas, que son como la parte más compleja de esta cumbre mundial, donde ahí se pone en juego intereses políticos, económicos, por sobre todo, en relación al ambiente. Y un poco sería la idea compartirles estas posibles respuestas que nos darían las partes, si para ellos fue un éxito, un fracaso o un avance. Entonces, podemos resumir algunos puntos importantes como, por ejemplo, los países más emisores, que son Estados Unidos, China, India, Reino Unido, resultaron más satisfechos con los resultados de esta COP. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se elabora este documento final, que tiene como una etapa de borrador, donde se escriben cómo va a seguir todo en relación a la disminución de gases de efecto invernadero, es muy importante qué palabras se usan, cuáles están presentes, cuáles dejan de estarlo, y la combinación de ellas, o sea, las oraciones pueden ser muy ambiguas, y esto puede favorecer a los países que usan los combustibles fósiles como fuente principal de energía para seguir usándolo. Entonces, no sé si se entiende lo que digo. Sí. Entonces, por ejemplo, uno de los avances en este caso es que aparece la palabra combustibles fósiles en el documento final, que antes no aparecía. Y esto es súper clave porque sabemos que la quema de combustibles es una de las principales causas de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y qué se dice de los combustibles fósiles? Y acá es cuando se suavizó la palabra y se disminuyó la importancia de que se deje de usar. Y se pone en este documento final que se invita a los países a que haya reducción gradual de la energía de carbón y la eliminación progresiva de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Claro. Es decir, eliminación progresiva de los subsidios ineficientes es un poco confuso. ¿Qué significa eso? Y lo complejo o negativo es que no se
pone una fecha fin para que se deje de usar combustibles fósiles. Entonces ahí está donde ganan las potencias más emisoras, que están invitados a dejar gradualmente el uso de combustibles, pero no se dice cuándo. Entonces pueden jugar con esta doble lectura. Débora, discúlpame que te corte. Vos dijiste, se hace una lectura de 3 opciones que vos diste de acuerdo a cada país. Sí. ¿Dónde lo ubicás Argentina dentro de ese interrogante, esas 3 preguntas que te haces vos? Bien, bueno, una de los aspectos negativos con los que se vuelve Argentina es que Argentina había solicitado la creación de un comité para la financiación para el pasaje de energías a energías renovables. Es decir, que los países más responsables de las emisiones financien la transición a los países en desarrollo. Bueno, ese comité no se va a crear en principio, los países desarrollados no aceptaron esa propuesta, entonces está todavía por definirse cómo va a ser ese financiamiento hacia los países en desarrollo. Y ese es otro de los aspectos negativos o que se puede decir que hubo un fracaso, que es que otra vez los países desarrollados que se comprometieron a financiar con una cifra de $100 millones, o sea, algo que difícil de imaginar, desde 2020 a 2025 a los países en desarrollo, eso a lo que estaban comprometidos no lo han hecho ni el año pasado ni este año, y no se sabe cuándo lo van a hacer. Y es sumamente importante que se genere esa transferencia de dinero, porque los países en desarrollo son los que menos emisiones de gases hicieron. Claro. Sí. Es como compleja la parte técnica de definiciones de mercado de carbono y demás, pero me parece interesante tomar testimonios como para ir cerrando esto. Y uno de los testimonios es uno de los representantes de Tuvalu, que es un país insular del Pacífico, de las islas del Pacífico. Es un país con 12.000 habitantes. Él no estuvo presente en la COP, pero envió un video desde una de sus islitas ya arrasada por el agua. Entonces, su video es impactante porque él está como si fuera en una pileta, ¿no? Una pileta de mar, que es su país, y él expresó la necesidad de que estos países generen esta transferencia de dinero a los países que ya están sufriendo consecuencias, daños por el cambio climático. Y entonces él dijo, si esto no ocurre, para nosotros siga subiendo la temperatura, implicará que desaparezca el país. Claro. Sí. Nada más. Y la migración, aparece el término de migrantes climáticos, que van a tener que desplazar porque su país desaparece. Y ahí está otra vez la cara de los países que tal vez vieron a la COP como un fracaso, y acá se suma también el movimiento de jóvenes, que también lo ven como un fracaso, y a la cabeza está Greta Thunberg, que dice que es puro bla bla bla, que fueron puros discursos y nada de acción. Bueno, bien. Yo te resumo, me imagino entonces que si vos te pido un concepto, no fue para nada satisfactorio, no fue positivo para Argentina esta cumbre. Es complejo porque en realidad para muchos la COP empieza ahora, porque Argentina dio unos discursos muy lindos la primera semana, pero ahora hay que ver si realmente se van a implementar. Y en particular, justamente me interesaba mencionar la importancia en Argentina que se trate la ley de humedales, que tiene que ver con el compromiso de Argentina de proteger los bosques, que fue una de las firmas a las que se adhirió Argentina en Glasgow, y también proteger los humedales como un ecosistema sumamente importante para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Esta ley está cajoneada, y si no se trata, ya lo habíamos mencionado, aún sigue sin salir del cajón. Si no se trata, pierde estado parlamentario. Era una de los eslogan de campaña del cierre de todos, de Frente de Todos, en esta última parte de las elecciones generales. De hecho, decía sí a la ley de humedales. La ley de humedales, ¿quién es quien la presenta? ¿Por qué está cajoneada? ¿Tenés una idea sobre eso, Débora? Sí, el proyecto fue aprobado en 2020
por la Comisión de Ambiente. Y ahí fue girada a la Comisión de Agricultura y Ganadería en noviembre de este año, y ahí es donde está trabada. Entonces es necesaria, y es más, este sábado 27 va a haber un festival en Rosario, organizado por una organización ambientalista rosarina, que le pidió al presidente mayor compromiso con la causa, para que empuje esta ley a que sea tratada. Y va a haber este festival para visibilizar la importancia de cuidar los humedales, por todo lo que los humedales implican, y en particular por este valioso recurso que tienen, que es el agua. O sea, claro, que si desaparecen los humedales nos quedamos sin agua. Tal cual, nada más, nada menos. Sí. Débora, te consulto, en el día de ayer vi que había un incendio bastante importante por la Panamericana, allí en Buenos Aires. ¿Tenés alguna novedad sobre eso? ¿Cómo surgió? ¿Sabés algo vos que por ahí estás ahí? No, sabes que no tengo ni idea del incendio. No sé ni dónde fue. Ayer justo estaba en lo de mamá y vi que ellos siempre tienen el noticiero de fondo y bueno, y se veía que había un incendio muy grande en Panamericana, creo que en la Reserva Ecológica decían, no llegué a escuchar bien, justo estaba terminando la noticia, por eso te preguntaba, por ahí tenías alguna novedad, pero sí, comentaban esto de que, bueno, había habido algunos incendios, algunos varios en Córdoba, en distintos lugares del país, y que ahora se estaba produciendo justamente uno en el corazón de la capital, ¿no? De Buenos Aires. Así que estaban bastante sorprendidos. Y otra cosa que te quiero preguntar, pero no para hoy, porque vos, yo sé que andás en eso por ahí para en algún otro programa, porque tengo un amigo que está muy, muy interiorizado, le gusta mucho mirar todas estas cosas de los recursos naturales y demás, y me decía que había escuchado en un programa de estos de National Geographic, creo, de que en 2025 deparaba una crisis mundial por la falta de gas en el mundo, y que parece se esperaba un apagón masivo de más o menos 15 días, donde, bueno, según lo que él miraba, ¿no? Se decía que los países europeos estaban preparando a sus poblaciones para abastecerse sin electricidad durante todo este tiempo. Wow. Sí, muy loco, como que me quedo ahí dando vueltas, digo, ¿qué? Nada, para por ahí en algún momento abordar esta cuestión, sobre todo vinculada a nuestro país, ¿no? De los recursos como el gas, el agua, esto que veníamos hablando, ¿no? Pero tal cual. Qué importante. Sí. Todo. Dale, lo que para cerrar me parece importante al mencionar esto es la palabra adaptación, o sea que tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a adaptarnos a estos cambios que se vienen, y también para evitar pérdidas y daños, como así otros países ya las están viviendo, como que les mencionaba de Tuvalu, ¿no? Claro. Es importante pensar en... Claro, exacto. Para nosotros es algo quizás a futuro, pero para ellos ya es inminente. Sí, y no tan futuro, ya estamos viendo pérdidas económicas por sequías, inundaciones, y esto es parte, ¿no? Entonces, bueno, es importante hablar de mitigación, de disminución, de adaptación para estar preparados. Tal cual. Tal cual. Dale, bien. Chola, lo tengo en cuenta. Sí, vos armás, vos siempre, obviamente, Libertad, yo porque me voy acordando de cosas y te voy. Bueno, genial. Diciendo. Buenísimo, Débora, muchísimas gracias. Te agradecemos un montonazo, como siempre. Nos vemos en 15 días. Gracias a todos ahí. Un abrazo. Muy bien, Débora Koch entonces nos acompañaba en su columna Biología y Sociedad, nos hablaba un poquito de el después de la COP26, ¿sí? Vamos a la pausa y ya volvemos.